Mi nombre es Daniel, vengo de Capilla Puerta del Manzano de Cuauhtémoc. ¿Qué pasó? ¿La porra? ¿Sí? Pero no se trata de venir a hablar de mí, sino se trata de venir a hablar de Jesús. Así es que oremos y pidámosles que enseñe a cada uno lo que Dios tiene para este día, para cada uno. Señor, te damos gracias, Señor, por darnos un día más de vida, Señor. Queremos que esta palabra, Señor, que tú traes a través de mi boca, Señor, seas tú hablando, Señor, y no yo, Señor. Quita toda mi palabra, Señor, y que llegue a cada uno, Señor, de las personas que están aquí en esa área, Señor, en la cual batallan, Señor, y que sea de bendición tu palabra, Señor. En nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar, quiero darles una pequeña historia de lo que es la historia, algo parecido a Apocalipsis. Aproximadamente era el año 95 después de Cristo. Había dos emperadores, uno se llamaba Tito Flavio y otro se llamaba César Nerón. En su tiempo los dos se proclamaron divinos y de hecho en su tiempo demandaron que se les adorara su imagen como a un dios en todo Roma. Los cristianos, a no adorarle y aceptarlo como un ser divino, comenzó una segunda y sangrienta persecución en toda Asia Menor, incluyendo a los discípulos que Jesús amó. ¿No es cierto que hoy vemos eso hoy en día en partes de todo el mundo? Cristianos siendo perseguidos, siendo asesinados, siendo mutilados, haciéndolos que sufran solo por ser cristianos. Entonces, la historia no cambia mucho porque hoy en día se sigue practicando eso. A Juan, como vemos en su historia, lo intentaron hervir en aceite caliente, pero como vemos en su historia, fue salvo milagrosamente. Entonces de ahí, como dijeron, no, pues no podemos matarlo, entonces lo vamos a ir a llevar a una isla llamada Patmos, donde Dios le reveló lo que el mensaje de Dios tenía para las iglesias de Asia Menor, quienes sufrían persecución y otros se asimilaban al mundo en vez de que otros vieran a Cristo en sus vidas y lo que Cristo podía o puede hacer hoy en día. Estoy hablando desde aproximadamente el año 33 hasta hoy, que se ve lo mismo siendo perseguidos los cristianos. Hermanos, las cosas que vamos conociendo del Señor y sobre el Señor no son en una escuela bíblica, no son a través de un CD o de algún comentario bíblico. Claro, por supuesto, esto es bueno irlo aprendiendo, no quiero decir que es malo, pero en realidad, en nuestro propio Patmos, en nuestra propia isla, quiero decir, en tu propia tribulación, tus propias dificultades, en tu prueba, es cuando vas conociendo a Cristo Jesús. Algunos ejemplos pueden ser cuando tu relación que parecía ir bien está yendo mal, no está funcionando, o cuando tienes un negocio y va de caída, va de picada, cuando tus hijos no te obedecen, cuando algún ser querido fallece y te quedas solo, sola. Bueno, en realidad no te quedas solo, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo siempre está a tu lado. Es entonces que tienes una revelación especial con Cristo Jesús. Es entonces que en tu pasmos tus rodillas se doblan y en ese mismo momento tienes una revelación única con Cristo Jesús. En esta mañana, si gustan ir abriendo su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2, hablaremos de una iglesia que para ellos fue suficiente la palabra, fue suficiente la Biblia. Sin embargo, se olvidaron de lo principal que es Dios, lo que es la verdad. Gastaban tiempo en la palabra, pero se olvidaron de gastar tiempo con Dios. Este mensaje le puse por nombre El amor se enfría. Vamos a leer todo el capítulo 2 y lo analizamos. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo, Espíritu dice a las iglesias: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿A cuántos de ustedes han visto a parejitas de novios y luego que se casan súper enamorados y luego los ven tiempo después y ya en la plática escuchan las lamentables palabras que les dicen: nos estamos divorciando, es que siento que ya no lo amo, encontramos que no somos compatibles? Éfeso era una novia súper enamorada por Dios, por Cristo. Era una iglesia que tenía oídos, ojos para su Salvador. Luego la iglesia de Éfeso toma la advertencia de Pablo de cuidarse de los lobos rapaces, que entrarían entre ellos hablando cosa perversa, lobos vestidos de ovejas. Si pueden ir a Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El versículo 1 dice, la primera parte: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Cuando se refiere a mandar este mensaje a la iglesia de Éfeso a través de un ángel, no se refiere a un ángel como el que ustedes se pueden estar imaginando, con alas, o como las ponen las películas o las caricaturas, volando alrededor de ustedes. No, se refiere al pastor, al mensajero de la iglesia. La palabra griega es angelos, que solo significa mensajero. Hermanos, en la actualidad hay iglesias que usan el avivamiento como el ladrar, el reír hasta más no poder, de tirarse hasta la locura. Incluso me ha tocado ver del vómito santo. Entonces, fíjense, dicen que en la historia de la iglesia se han encontrado tales cosas, pero no lo ven en las escrituras, lo ven en los hechos de las iglesias para justificar su comportamiento. Hermanos, no podemos tomar la historia de la iglesia para justificar prácticas y doctrinas que causan más controversias y desorden sin tener un respaldo de la palabra de Dios. Por eso es importante pasar con tiempo con la palabra. No debemos defender la historia de la iglesia, pero sí debemos defender a la iglesia de sus hechos. Una iglesia que se deja dirigir por el Espíritu Santo, por su palabra, por la oración y por la comunión unos con otros. Hechos 2:42 dice, si pueden acompañarme ahí, Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si un día Dios te llama a comenzar una iglesia o un ministerio dentro de la misma iglesia, busquen ser llenos del Espíritu Santo en su diario vivir. Busquen ser dirigidos por Él a través de la oración, hablar con Dios. Manténganse en la enseñanza de la palabra de Dios y no de fábulas. Manténganse celebrando la cena del Señor hasta que Él venga, recordando que es por su sangre que estamos salvos. Y cada vez que se reúnan, no hablen cosas que no edifiquen. No se junten solamente para hablar más del pastor, para hablar más del líder, o que esta persona no me recibieras lo que hizo, sino que manténganse en comunión unos con otros, cantando cánticos espirituales y contar lo que Dios ha hecho en ustedes durante la semana pasada, meses pasados, o quizás minutos pasados o horas pasadas.
Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a ver la segunda parte del versículo 1 de Apocalipsis. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: las 7 estrellas, hermanos, son los 7 pastores, líderes de las 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De hecho, el mismo en Apocalipsis 1:20 da la explicación. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los mensajeros, los pastores, los líderes. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hay algunos cristianos que dicen: es que yo no necesito estar en la iglesia, yo no soy fanático de la iglesia, ¿para qué voy? ¿Y saben qué? Es muy mal, eso está muy mal, porque Jesús está en la iglesia que Él ha comprado con su propia sangre. Jesús está aquí, Jesús está en medio de nosotros dirigiendo cada cosa que hagamos aquí. En la actualidad hay iglesias, algunas, no todas, que lastiman mucho a la gente. Y también lo estaban haciendo las iglesias que ahorita mencionamos, las iglesias del primer siglo. Vamos a ver el versículo 2 y 3 de Apocalipsis, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En estos 2 versículos Jesús les está dando una afirmación de lo bien que están haciendo por mantenerse en la palabra, que hasta lo que han hecho hasta el momento está muy bien. Se han mantenido con la verdad, siguieron la verdad, tomaron la advertencia de Pablo de los lobos rapaces. En Hechos 20, 29 al 30, si pueden acompañarme. Y atrásito, 20, del 29 al 30. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos, a los discípulos. Éfeso era una iglesia que observaba muy bien a los que llegaban a su congregación. Miraban sus vidas a la luz de las Escrituras y miraban si tenían frutos del Espíritu, como dice Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Han escuchado, gente les ha dicho, es que los cristianos no deben juzgar? Incluso algunos se saben hasta el versículo que dice: no juzgues para que no seas juzgado. Lo que Jesús quiso decir es que Él quería que ellos hicieran, que no juzgaran para condenación, sino para identificación. Pocas palabras, hermanos, si yo les vengo y les enseño nada más a ustedes la palabra y les digo: no, es que allá afuera todo está bien, no hay peligros de nada, puedes salir a las 11 de la noche y no te pasa nada. Les digo: no, todo el mundo está bien, no hay peligros de nada. Si solo les enseño sin advertencias, los estaremos engordando para que vengan los falsos pastores, falsos profetas. Vendrán los lobos rapaces y no tendrán compasión de ustedes, los harán pedazos, tanto como moralmente, espiritualmente
y si es posible, físicamente. Hay falsos hermanos, falsos pastores, que solo quedarán sus bienes, su dinero, y si lo siguen, quedarán manipular hasta su alma. Cuidado con esas personas. Por eso, lo repito, es importante estar con la palabra de Dios diariamente, y no solo los domingos, o solo los miércoles, o cada vez que se reúnan, sino todos los días. Quiero decirles que ser parte de buenos pastores o líderes o encargados de un ministerio es advertir a sus creyentes de las falsas doctrinas y de los falsos pastores de hoy en día, que solo buscan el vivir de la gente en vez de servir al pueblo de Dios, a quien a Cristo le pertenece. Versículo 4 de Apocalipsis dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso era una iglesia que trabajaba incansablemente, hablaban de la deidad de Cristo y no negaban al Señor. Pero quiero que noten ahí, en el versículo, que no dice han perdido a su primer amor, sino dice sino ha dejado su primer amor. Hay una enorme diferencia entre perder y dejar. Éfeso dejó a un lado a Cristo Jesús. Quiero que me acompañen a hablar de una historia, Segunda de Reyes 6. Me encanta esta historia de cómo un cristiano puede perder el filo en su vida, el filo con el que comenzó. ¿Ya lo tienen? Segunda de Reyes del 1 al 7, perdón. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Fíjense, esta historia dice: perdieron el filo del hacha, lo que es el hierro del hacha con el que hacían el trabajo. No era su fuerza. Sin el filo y sin el hacha no podían hacer nada. Sin Jesucristo como motivación principal en sus vidas, se pierde todo sentido de cada creyente. Esta historia es una perfecta historia de cómo alguien, por su duro trabajo de expandirse, puede perder el propósito principal de su vida. Y luego me encanta lo que dice el último versículo: entonces dijo: tómalo. Y él extendió su mano y lo tomó. Lo que Jesús está diciendo a esta iglesia de Éfeso, y quizás algunos que han dejado su primer amor, por cualquiera que sea la situación, mucho trabajo, preocupación, pero Dios te está diciendo: extiende tu corazón y vuelve a tu primer amor. Yo te ayudaré que ese filo que se perdió vuelva a flotar, porque es imposible. Si ustedes ponen un hierro sobre el agua, es imposible que flote. Pero Dios dice: extiende tu corazón y vuelve a tu primer amor, que yo te ayudaré. Versículo 5 dice de Apocalipsis: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Te hago estas preguntas: ¿recuerdas el filo con el que comenzaste? ¿Con el que comenzaste con Jesús? La pasión con la que hablabas de Jesús.
Cuando sabías que se acercaba el domingo y tu corazón vibraba de emoción, palpitaba para ir a cantarle, a escuchar su palabra. Cuando salías del trabajo y ya estaba viendo el reloj y ya menos hora de salir y deseabas agarrar tu Biblia y leerla. Arrepiéntete, dice el versículo 5. Arrepiéntete. Esta palabra solo significa cambiar de rumbo o de dirección, de forma, de vida. Haz las primeras obras. ¿Qué hacías cuando primeramente te convertiste? ¿Ibas a la iglesia cada domingo, cada miércoles, cada reunión que había? ¿Ya no lo haces? ¿Te da flojera ir? Dices, yo no necesito ir a la iglesia, yo así estoy bien. Pues vuelve a hacerlo. ¿Te levantabas temprano a las 5, 6 de la mañana para orar? Tener tiempo con Dios, tener una intimidad con Cristo. ¿Ya no lo haces? Pues vuelve a hacerlo. ¿Le cantabas mientras ibas en el auto? Hermanos, hoy en día hay cantos que solo hablan de sexo, solo hablan de matar, solo hablan de robar, de muchas cosas. Muchas veces prendemos la radio, es lo que escuchamos. Entonces, si tú antes escuchabas música cristiana en tu carro, ya no lo haces, yo te invito a que vuelvas a hacerlo. ¿Te gozabas cuando ofrendabas? Cuando decías, esta parte es para Dios. ¿Te gozabas cuando ofrendabas? ¿Ya no lo haces? Dices, es que con esto me puedo comprar otra cosa, mejor no ofrendo. O estás en la caja y vas a echar el billete y casi agarras un hilo, te lo amarras y lo pones al billete y lo metes y dices, no, mejor no, es que con esto puedo comprar otra cosa. Dice la palabra de Dios que te goces cuando ofrendes, porque Dios ama al dador alegre. Si ya no lo haces, vuelve a hacerlo, vuelve a las primeras obras que hacías cuando recién te convertiste. Toma de nuevo lo que un día se perdió en el agua. Toma lo que has dejado por lo que pensabas que era prioridad en tu vida. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Puede ser que tengamos mucha actividad, ¿verdad? Muchos programas, incluso pudiera ser que sobre todo tengas una pureza doctrinal perfecta. Pero quiero decirte algo, Jesús no se quedará donde no hay amor, porque sin amor nada vale la pena. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 13, nos da exactamente lo que es el amor. Primera de Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjense, ¿quién es el amor? ¿Quién dice la palabra? ¿Quién es amor? Dios es amor, ¿verdad? Juan nos dice que el amor no es lo que uno siente, porque vemos, por ejemplo, en las parejitas de novios que sienten bien bonito, caminan en la playa o agarrados de la mano,
No, no es lo que sientes, sino lo que haces. Dices que amas a Dios, entonces obedeces sus mandamientos. Dices que amas a la gente, muestra tu amor con acciones. Versículo 6 de Apocalipsis dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. ¿Quiénes son estos hombres, los nicolaítas? Nikos significa conquista y laitas significa gente de la iglesia. Estas personas tenían una doctrina posiblemente dejada por Nicolás. Nicolás se menciona en el libro de los Hechos, en el versículo 6. Fue un apóstata, un falso cristiano, dirigiendo la vida de las personas en cada aspecto. Su doctrina era esta: decía, tú te casas con aquel, o el de atrás se casa con el de acá enfrente, o tú vas a vivir acá o tú vas a vivir acá. Eran personas que dirigían cada aspecto de tu vida a toda la gente que asistía en la iglesia. Dios les habla a los corintios por boca de Pablo en su segunda carta, segunda de Corintios 11. Si pueden ir junto conmigo, segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Lo repito, es segunda de Corintios 11, 13 al 15. Y dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, la iglesia de Éfeso estaba constantemente bombardeada por la visita de diferentes profetas falsos por un periodo de 40 años. Imagínense, 40 años. Pero a través de su paciencia y su arduo trabajo soportaron las pruebas y rehusaron tolerar a los malvados. Con su discernimiento espiritual mantuvieron la perseverancia y lo hicieron sin haberse desgastado y cansado. Como dice Gálatas 6:9, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, algunas iglesias están siendo criticadas de no abrirse a nuevas y frescas enseñanzas, como lo decía ahorita, es que la risa santa, la doctrina de la prosperidad, al caer en el espíritu, que el oro desciende del cielo y cae sobre su iglesia, las supuestas campañas de sanidad, que solo se vuelven campañas de desorden y confusión. Y no quiero que me malentiendan, personalmente yo creo en la sanidad. Como Capillas Calvario creemos en la sanidad si cuando oramos es la perfecta voluntad de Dios en sanar a esa persona. Si no lo es, tendrá sus motivos. Y no como decían estos hombres de fe, como estos hombres de fe proclaman y dicen esto: yo soy la autoridad de esta iglesia y tú debes hacer lo que yo te diga y como yo te diga. A quien debemos someternos, ¿a quién es? A Cristo Jesús, y no cegarse ante hombres obedeciéndolos. Y otra vez le repito, por eso es importante estar día a día con la palabra de Dios, leerla, lo que entendamos, aplicarla, y no solamente que se quede ahí, sino hacer acciones, ayudar a los demás hermanos que están en la aflicción. Pasamos al versículo 7, al mismo de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué maravilloso versículo y promesa de Dios para terminar
con esta iglesia. Dice una parte, el que venciere. Esto nos dice que el envolver, esta palabra, nos habla de una lucha. Y una lucha no siempre es fácil, ¿verdad? Demanda esfuerzo, demanda sabiduría y demanda dependencia de su general, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Para finalizar, les quiero compartir un canto. Si ustedes han perdido su primer amor por cualquier cosa, vuelvan a ese amor perfecto que solo Cristo Jesús da. Ustedes saben qué están haciendo para perder ese primer amor. Oren a Dios, pidan al Espíritu Santo que los dirija para volver a ese primer amor con el cual ustedes comenzaron. Si han perdido el filo del hacha, vuelvan a su primer amor. Y no sé si me dejarían compartirles un canto. A mí en realidad me encantó ese canto. Yo estaba en momentos el cual por mi trabajo había estado perdiendo a Cristo Jesús, mi primer amor. Me fanaticé más en otras cosas que en Cristo. Y yo sé que Dios puso en mi corazón esa canción y me ayudó en verdad. Y no solamente la canción, sino que a pensar que sí es cierto, que no debemos jugar con Cristo Jesús. No debemos estar ahí nomás diciendo, no, pues voy a la iglesia y me quedo nomás y pues ahí me pongo con el teléfono a jugar mientras acaba la predicación o me quedo dormido. Quiero decirles que esos son síntomas de que estás dejando tu primer amor. Y no sé si me dejarían compartirles el canto. ¿Sí? ¿Sí? Pues no lo escucho muy convencidos, pero igual sí. ¿Me lo puedes prestar? Sí. Se me va a hacer. Yo te invito a que te pongas de pie. Quizás no te la sepas, pero esta canción habla de cómo comenzar de nuevo en tu primer amor. Y dice: quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Y
y quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Queremos que sigas, Señor, enseñándonos a todos, Señor, y a mí a través de los demás conferencistas, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor, y alabado seas. En nombre de Jesús, amén.